Bueno, el tema 6 es el tema de elementos de probabilidades, que vamos a ver un poco la parte de conceptos básicos, los enfoques o aceptaciones de la palabra probabilidad, reglas básicas, eventos excluyentes y no excluyentes, y la parte de técnicas de conteo o principios de conteo, permutaciones y combinaciones. Bueno, una breve introducción para ubicarnos ahí con la parte de probabilidades. Inicia en el siglo XVII con dos matemáticos franceses que logran obtener probabilidades exactas a problemas relacionados con los dados. Las probabilidades permiten calcular el riesgo presente en las conclusiones realizadas en el proceso de inferencia estadística. Entonces, todas las técnicas que nosotros vimos en las clases anteriores son técnicas de análisis descriptivo, ¿verdad? Se pueden aplicar tanto a un estudio a nivel poblacional, ¿verdad? Un censo, como a un estudio a una parte de la población, es decir, a una muestra, ¿verdad? Un estudio por muestreo. Pero aquí en este caso, en esta como segunda parte del curso, vamos a empezar a ver técnicas de análisis inferencial. Entonces, por medio de las probabilidades, lo que vamos a hacer es poder generalizar los datos hacia toda la población, ¿verdad? Basados en una parte de esto. Entonces, lo que vamos a hacer es, por lo general, se hace una distribución de frecuencias, que es lo que hemos visto. Se escoge un modelo que permita representar un evento, ¿verdad? O caracterizar alguna variable. Estudiar esas características, hacer predicciones o inferencias, ¿verdad? Poder generalizar los datos de la muestra a la población. Las conclusiones o inferencias que se hagan se basan en ese modelo y deben de ir acompañadas por un nivel de confianza que se da en términos de probabilidades. Entonces, vamos a empezar con lo que es el concepto de probabilidad. La palabra probabilidad se emplea constantemente en la vida diaria, ¿verdad? Entonces podemos decir que, bueno, es muy probable que el equipo preferido de fútbol o de básquet o de béisbol, lo que tengan equipo favorito, es probable que gane hoy, ¿verdad? Entonces ahí utilizamos el término probabilidad, o es probable que haga sol, que llueva, o es probable que asista a alguna actividad. Entonces, el concepto en realidad del término de probabilidades lo utilizamos en la vida diaria. Las probabilidades son valores entre 0 y 1. No existen probabilidades negativas, no existen probabilidades mayores que 1. Si es muy probable que suceda un evento, entonces el valor va a estar cercano a 1. Y si es poco probable que suceda el evento, la probabilidad va a estar cerca de 0. La probabilidad expresa un valor numérico sobre la ocurrencia del evento. Tiene un grado de incertidumbre, una medida de confianza de que ocurra el evento de interés. Entonces aquí vamos a definir algunos conceptos. El primero es evento o experimento aleatorio. Se define como el resultado de una experiencia aleatoria en un proceso repetitivo. Entonces, un ejemplo de un evento o un experimento, ¿verdad? Vean que es el resultado. Entonces, si yo lanzo un dado, ¿verdad? Y obtengo un 2, eso es lo que se conoce como un evento o un experimento aleatorio. Si yo lanzo una moneda y obtengo un escudo, eso también, ¿verdad? El resultado de una experiencia aleatoria es lo que se conoce como evento o experimento aleatorio. El conjunto de todos los resultados posibles de una experiencia aleatoria se define como espacio muestral y se denota de esta manera, ¿verdad? Como una S igual estas corchetes o llaves y todos los posibles resultados de ese evento. Entonces, por ejemplo, si yo lanzo una moneda, el espacio muestral sería escudo y corona, ¿verdad? Son todos los posibles resultados que tiene ese evento de lanzar una moneda. También podemos definir eventos mutuamente excluyentes, es decir, que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo, lanzar una moneda y obtener escudo y corona al mismo tiempo. Eso no se puede, ¿verdad? Vamos a obtener o solo escudo o solo corona, no podemos obtener los dos al mismo tiempo. Definimos también lo que son eventos simples, que es cada uno de los eventos o posibles puntos en el espacio muestral, ¿verdad? Cualquier resultado posible. Tener un escudo al lanzar una moneda es un ejemplo. Eventos compuestos están formados de varios eventos simples. Por ejemplo, si yo
lanzo dos monedas y obtengo dos escudos o escudo corona, ¿verdad? Por ejemplo, son resultados que están conformados por varios eventos simples y entonces se definen como eventos compuestos. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Háganlo ustedes ahí, lo leen y lo hacen un momentito y ya lo revisamos. Ok, entonces estas son las respuestas. Y avanzamos entonces con lo que son los enfoques de las definiciones de la probabilidad, ¿verdad? Entonces, se conoce el primer enfoque como probabilidad subjetiva cuando una persona asigna un posible resultado a un evento según su propio juicio, pero a partir de información que encuentra disponible, ¿verdad? Entonces, todo lo que es la teoría de la estadística bayesiana está basado en la probabilidad subjetiva o el estadístico Bayes, ¿verdad? Que fue el que estableció ahí los cálculos para este método de probabilidad subjetiva. Entonces, eventos poco probables que sucedan son probabilidades cercanas a 0 y eventos muy probables que sucedan son probabilidades cercanas a 1, que habíamos mencionado anteriormente. El siguiente enfoque es el enfoque de probabilidad clásica, en donde dividimos el total de casos favorables a un evento C entre el total de casos posibles. Entonces, previamente conocemos la distribución de ese evento. Entonces, por ejemplo, al tirar una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que salga escudo? ¿Cuántos son los casos posibles? Los resultados posibles. 2. 2. Ajá, y entonces, de que salga un escudo. Un medio, 0,5. Ajá, escudo sería 1, ¿verdad? Y son 2 posibles resultados, entonces un medio, como menciona el compañero. 0.5, ¿verdad? Bueno, esta salió el resultado primero. Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 5? ¿Verdad? Es 1 de 6 posibles resultados. Esto que dice aquí, se conoce la distribución, es que sabemos cuáles son los posibles resultados de ese evento. En este caso son 2 posibles resultados, escudo corona, al lanzar una moneda, y en un dado son 6 posibles resultados. Y el otro enfoque que tenemos es el enfoque de probabilidad estadística o frecuencia relativa, que ya lo hemos hecho cuando hicimos distribuciones de frecuencias. Implica recoger y clasificar los datos en clases o categorías y repetir varias veces el evento o el experimento que estamos realizando, ¿verdad? Que es básicamente eso, clasificar los casos en categorías, ¿verdad? Donde determinamos la frecuencia. Entonces, la probabilidad estadística se calcula como el número de veces que ocurre el evento entre el total de observaciones posibles, que es lo que se conoce como una proporción, ¿verdad? Ya lo vimos ahí en proporciones. Chicos, denme un minutito que me están llamando, ya regreso. No se preocupe, profe. Bueno, gracias. Ok, entonces el otro enfoque es el de probabilidad estadística o modelo de frecuencia relativa. Entonces aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Una distribución de 14 estudiantes según la carrera, tenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante sea de farmacia, por ejemplo, o estudie farmacia? Utilizando este último enfoque que acabamos de ver. 6 entre 1. Perdón, entre 14, algo así. Ajá, 6 entre 14 y eso da 0.42. 0.40. exacto, 0.4286. Entonces, sí, eso es lo que estamos aplicando aquí, ¿verdad? El número de veces que ocurre el evento entre el total de observaciones, 0.4286. Como las probabilidades son valores entre 0 y 1, entonces vamos a trabajar 4 decimales, ¿verdad? Son proporciones. Profe, Sí, ese relativo también se puede pasar a porcentaje, ¿verdad? sí, pero no se utiliza mucho, se utiliza más así. En términos de probabilidades, se utiliza más en proporciones, en términos de Ok. valores 0, 1. Pero bueno, sí, para interpretarlo, sí, digamos que se usa el porcentaje, que es una proporción multiplicada por 100, pero para probabilidades se utiliza así el valor 0.4286.
Muy Gracias, bien. profe. Bueno, con mucho gusto. Vamos a ver ahora las reglas básicas de lo que son el cálculo de las probabilidades. La primera, que ya se he venido mencionando varias veces en la presentación, dice la probabilidad de ocurrencia de cualquier evento es un número positivo menor o igual que 1. Es decir, no hay probabilidades negativas, no hay probabilidades mayores que 1. Entonces, las probabilidades son valores entre 0 y 1. La siguiente propiedad es que, dados varios eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de que ocurra cualquiera de estos eventos es igual a la suma de cada una de las probabilidades. Entonces, no sé, de que salga un 1 en un dado, de que salga un 3, de que salga un 5, ¿qué hago? Entonces sumo un sexto más un sexto más un sexto, ¿verdad? Entonces, dados varios eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de que ocurra cualquiera de estos eventos es igual a la suma de cada una de las probabilidades. Y si existen cada evento mutuamente excluyentes, la suma de las probabilidades de todos los eventos es igual a 1, ¿verdad? Como en este ejemplo que teníamos aquí. Aquí los eventos serían farmacia, microbiología, medicina, ingeniería y alimentos. La suma de las probabilidades de todos los eventos es igual a 1. Eso es lo que estamos especificando aquí en esta última propiedad o regla de las probabilidades. Esto para eventos mutuamente excluyentes, que son los que estamos viendo, ¿verdad? Que no pueden ocurrir obtener dos resultados al mismo tiempo, resultados diferentes. Entonces, aquí hay algunas reglas para el cálculo de probabilidades en eventos mutuamente excluyentes. Cuando se dice que ocurra un evento o otro evento, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es sumar esas probabilidades. Esto que les mencionaba aquí en la regla 2, perdón. Obtener un 1 o obtener un 3 o obtener un 5. Entonces, lo que hacemos es sumar, ¿verdad? El o suma. El y multiplica, ¿verdad? Obtener un 1 y obtener un 2, pero ya tendríamos que tener dos dados, ¿verdad? Porque no podemos obtener un 1 y un 2 al mismo tiempo. Entonces, si tenemos dos dados y ocupamos la probabilidad de obtener un 1 y un 2, lanzar dos dados, entonces multiplicamos las probabilidades. Y la probabilidad complementaria se define como 1 menos la probabilidad del evento de interés, ¿verdad? Entonces, probabilidad de que no salga un 5 en un dado, por ejemplo, sería 1 menos la probabilidad de que salga un 5. ¿Verdad? De que no salga un 5 sería de que salga un 1, un 2, un 3, un 4 o un 6. Entonces, lo que hacemos es 1, que es la suma de todas las probabilidades, menos la probabilidad del evento de interés. Son algunas reglas para el cálculo de probabilidades en eventos mutuamente excluyentes. Vamos a hacer un ejemplo. No sé si alguien me ayuda ahí con la lectura. Vamos haciendo el ejercicio entre todos. Si quiere yo le ayudo, profe. Sí, muchísimas gracias. Ok, en una comunidad hay 20.000 personas, de las cuales 9.004 tienen sangre O, 8.206 son del grupo A, 1.992 son del grupo B y 798 son del grupo AB. A indica el espacio muestral. Ok, entonces vamos hasta ahí haciendo el espacio muestral. Ok, entonces si gustan, alguien me va diciendo los datos para ir armando la primera, que es la tabla de probabilidades o el espacio muestral. O Ajá. 9.004. A 8.206. B 1.992. Y AB 798. Ok, entonces aquí voy a hacer la suma, ¿verdad? Para obtener el total de datos. Y voy a calcular la probabilidad por medio del enfoque de modelo de frecuencia relativa. Entonces dividimos el total de casos favorables a esa categoría o
entre el total de casos posibles. ¿Ya? Este es el mismo total para todas las 4 categorías, para todos los tipos de sangre. Entonces le doy F4 para fijar ese total. Entonces sería, hago referencia ahí a donde está el primer valor, 9004, entre el total que fijo con F4 o con el símbolo de dólar antes de la columna y antes de la columna. Y copio la fórmula hacia abajo. Esta sería la primera, ¿verdad? La A, que era establecer el espacio muestral y el conjunto de todas las probabilidades. Estas son las probabilidades, ¿verdad? Y la frecuencia relativa. ¿Alguien me dice la segunda? Dejar de compartir aquí la pantalla. Profe, dice, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una persona que tenga sangre O? Sangre O. Sí, exacto, sangre O. ¿Ok? ¿Cuál sería esa probabilidad? 9004 entre 20.000. Que ya la teníamos calculada La aquí, ¿verdad? relativa, sí. Exacto. 0.4502. ¿Qué sigue? Dice la C, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una persona que tenga sangre A o B? A o O. B. Ajá. ¿Cómo hacemos eso? Se suma Se la suman, probabilidad es una de A adición. y la probabilidad de Sumamos la probabilidad de A más la probabilidad de que tenga sangre B. Es decir, sumamos aquí probabilidad de A más probabilidad de B. ¿Qué sigue? La D dice, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una persona que no tenga sangre O? Que no tenga sangre O. Bueno, va la O con la rayita arriba, ¿verdad? Esa es la anotación que se debería hacer, pero aquí le puse no, que no tenga de O, ¿verdad? Ahí aplicamos la regla de la probabilidad complementaria, ¿verdad? 1 es la suma de todas las probabilidades, ¿verdad? Porque aquí que no sea de O significa que puede ser de A, puede ser de B o puede ser de AB. Entonces, aplicando la regla de la probabilidad complementaria sería 1 menos la probabilidad de que sea de U, ¿cierto? 56. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? ¿Ya? Sí, profe, estoy. Ajá. Ese Profe, sería, ¿puede repetir esa, por favor? Es que se me ajá. cortó. Sí, es la suma, digamos, aquí dice que no tenga sangre O. Entonces sería que tenga A, que tenga B o que tenga AB. En realidad lo que tenemos que sumar son estas 3. Pero si son 4 categorías y yo sé que la suma de todas las probabilidades es igual a 1, entonces puedo trabajar con la probabilidad complementaria. Entonces aquí hago 1 menos la probabilidad de que sea de U. Esto es lo que se conoce como probabilidad complementaria, ¿verdad? Que no sea de O significa 1 menos que sea de U, ¿verdad? Porque 1 es el total de las probabilidades, de todas las posibilidades. Por eso construimos aquí el espacio muestral. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. Hay otra. Sí, profe, la última dice, si se seleccionan 4 personas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que las 4 sean de sangre O? Suponga muestreo con reemplazo. Que las 4 sean de sangre O. Sí, exacto. Ok, dice que hay 20,000 personas, ¿verdad? Ese concepto que menciona el compañero de muestreo con reemplazo o muestreo sin reemplazo. Si yo selecciono una persona, ya no van a quedar 20,000, sino que van a quedar 20,000 menos la que seleccioné, o sea, van a quedar
19.999 personas, ¿cierto? Entonces, si yo selecciono una persona y esa persona vuelve a quedar incluida dentro de la muestra, eso significa que el muestreo es con reemplazo, ¿verdad? Estoy haciendo un reemplazo de esa persona, no la estoy eliminando de la lista o no la estoy eliminando de la población. Si yo hago un muestreo sin reemplazo, tengo que cambiar aquí el tamaño de la muestra. Por eso es que se dice esa condición o esa nota, al hacer el cálculo de las probabilidades, no cambie la base, ¿verdad? No disminuya el total de los datos. Es decir, trabaje con un muestreo con reemplazo. Eso significa esa nota, ¿verdad? Que se menciona ahí para hacer ese cálculo. Si dice, trabaje con muestreo sin reemplazo, entonces yo tengo que ir disminuyendo después de cada selección en 1 el tamaño de la muestra, ¿verdad? El total de personas que tengo aquí. Entonces dice que si se seleccionan 4 personas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que las 4 sean sangre O? Entonces ahí utilizando las reglas de las probabilidades, sería que la primera persona sea sangre O y que la segunda persona sea sangre O y que la tercera persona sea sangre O y que la cuarta persona sea de sangre O. Entonces, ¿qué era lo que hacía el I? Multiplicado. Multiplica. Exacto. Pues aquí lo que hacemos es multiplicar, ¿verdad? Que sea de sangre O por que sea de sangre O por que sea de sangre O por que sea de sangre O. O lo que es lo mismo, ¿verdad? Elevar esto a la 4. 0.4502 a la 4. Esa sería la otra posibilidad. Que es el mismo cálculo. Entonces hasta aquí vamos iguales. ¿Si hay alguna duda? Profe, Sí. entonces, por ser por reemplazo, la probabilidad de cada, digamos, PO, la probabilidad se mantiene porque es con reemplazo. Se mantiene la base, sí. Entonces la probabilidad no cambia. Pero en caso de que dijera que es sin reemplazo, habría cada una de esas probabilidades sería diferente. Exacto. Habría que ir calculando, disminuyéndole disminuyéndole esa persona que se va quitando. En ambos casos, sí. Hay que disminuirla. Digamos, si yo aquí tengo 9.004, entonces tengo que dividir 9.004 entre 20.000. Esa es la primera persona que saqué, esa todo bien. Pero la segunda persona ya sería 9.003, porque ya quité una aquí, entre 19.999. O sea, disminuyo tanto el numerador como el denominador, porque ya seleccioné una persona de sangre O. De igual forma, si yo seleccionara personas de diferentes tipos de sangre, ¿verdad? O sea, aquí lo puse todas de O, pero yo puedo seleccionar 2 de O y una de A y una de AB, por ejemplo. Entonces, si es sin reemplazo, tengo que ir disminuyendo el tamaño de la muestra, tanto en el numerador como en el denominador, dependiendo del tipo de sangre que voy sacando, dependiendo de la condición que se va estableciendo, ¿verdad? Aquí vamos a manejar, creo que en la mayoría de los cálculos, el muestreo con reemplazo, para que no tengan que hacer esa disminución, pero bueno, si pareciera alguna preguntilla por ahí, para que sepan cómo se trabaja, ¿verdad? Profe, ¿y hay alguna como que sea más apegada a la realidad? ¿Cómo? ¿Hay alguna que sea como más válida que la otra? Sí, por lo general, los muestreos son sin reemplazo, ¿verdad? Porque de ahí usted, digamos, selecciona a una persona, la entrevista o le toma los datos o lo que sea, o le hace exámenes, ¿verdad? Y ya obtiene los resultados y no la va a volver a seleccionar porque no tiene sentido. Entonces, la mayoría de los muestreos en la práctica son sin reemplazo. Ah, ok, está bien, gracias. Sí, con mucho gusto. Seguimos entonces. No sé si hay alguna otra consulta. Estos son los resultados, que es lo que hicimos ahora el cálculo en Excel. El ejercicio anterior. Ok, vamos con este otro ejercicio. Dice, calcule la probabilidad simple y la probabilidad acumulada a menos de. Entonces tenemos esta característica que es número de hermanos o hermanas
y la frecuencia absoluta para un total de 30 estudiantes. Entonces tenemos la frecuencia absoluta, vamos a calcular la relativa, que es la probabilidad simple, pero vamos a calcular también la probabilidad acumulada a menos de. Y vamos a responder a estas preguntas utilizando la probabilidad acumulada a menos de. Les voy a dar ahí un par de minutitos para que vean aquí el resultado. Entonces, ese ejercicio de número de hermanos me pasé aquí para Excel. Entonces, en la frecuencia, hice el cálculo de la frecuencia relativa para calcular la probabilidad en el punto y también hice la probabilidad o modelo de frecuencia relativa con la acumulada menos D. Ustedes ya conocen, digamos, la fórmula que utilizamos aquí, ¿verdad? Que es la fórmula para calcular proporciones. ¿Alguien me ayuda con la primera? Que no recuerdo para no cambiarme de ventana. La primera que decía, obtener la probabilidad de qué. De que tenga un hermano o hermana. Ok, X es la variable, que es número de hermanos, entonces de que X sea igual a 1. Un hermano, ¿verdad? Entonces, ¿eso cuánto me da? 0,3333. Ajá. 0,3333. Muy bien. Si yo quisiera calcular esta probabilidad con el modelo de frecuencia acumulada menos D, ¿cómo lo haría? Entonces, digamos con la probabilidad simple. La acumulada sería probabilidad de X igual a 1. Eso es lo que me están preguntando. Entonces, para poder hacer la acumulada de 1, acumulada menor o igual que 1, esa tiene incluida 1 y 0, ¿verdad? Entonces tengo que quitarle la acumulada de 0. ¿Me van siguiendo? Lo hago más grande. Profe, ¿puedes repetir eso? Ok. Gracias. Con la probabilidad simple, ¿verdad? Me dicen X igual a 1, ¿verdad? El número de hermanos igual a 1, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue dividir el número de casos de un hermano entre el total, y eso me da .33. Pero si yo quiero calcular esa misma probabilidad de X igual a 1 con las acumuladas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo agarro la acumulada, ¿verdad? De 1, esta tiene la de 1 y la de 0. Entonces, ¿cómo construí esta? Lo que hice fue sumarle, ¿verdad? Lo que tengo arriba le sumo lo que tengo al lado. Esa era la formulita que usamos para las acumuladas. Entonces, si aquí tengo acumulado esto y esto, ¿verdad? Este valor más este, suman este .60, ¿cierto? Eso fue lo que acumulé ahí. Entonces, para obtener la probabilidad simple, lo que hago es la acumulada hasta 1, le resto la de 0. Mira, eso es lo que estoy haciendo aquí. Lo que tengo aquí acumulado, le resto esto. Vamos a ver si es cierto. Entonces, aquí sería 0.60 menos 0.2667. Es 1.33, que era este mismo resultado que teníamos ahí. Pero entonces la interpretación es que la probabilidad de la frecuencia simple es igual a la probabilidad de la frecuencia acumulada en este caso. En realidad son dos formas de hacer el cálculo. Estoy trabajando con la acumulada para que ustedes vean, digamos, como otra posible solución para el ejercicio. Y también quiero empezar a introducir este concepto porque las distribuciones de probabilidades que vamos a ver, todas vienen acumuladas a menos de. Entonces, estoy tratando de empezar desde ahorita, ¿verdad? A resolverlo con las simples y con las acumuladas. Porque por lo general uno no tiene la frecuencia relativa simple. Lo que tiene son las acumuladas. Profe, Ujú. le restó la acumulada de 1 menos la acumulada de 0. Sí. Ok. Vamos a ver cómo nos va con el segundo. ¿Qué decía el segundo? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga 2 o más hermanos? 2 o más. Entonces, X mayor o igual a 2.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De que sea 2, de que sea 3, de que sea 4, ¿verdad? Tendríamos que sumar todo esto, ¿cierto? No sé si lo calcularon así. De que sea 2 o más, sería sumar estos. Eso fue lo que hice yo, profe. ¿Sí? Punto 4 le dio. Este es el resultado que tengo aquí. Ujú. 4, muy bien. Entonces, 2 o más, vamos a convertirla a, bueno, voy a ponerla aquí como la probabilidad simple y voy a hacer los dos cálculos. Simple. Simple sería entonces de que sea 2, que sea 3 y de que sea 4. Profe, también se puede 1 menos la acumulada de que tenga un hermano o menos de un hermano. Excelente, esa era la que quería llegar aquí. Acumulada, entonces, la compañera que sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 1. ¿Quién fue la que me dijo? Sí, 1 o, bueno, la acumulada. Ujú. La acumulada está 1, que sería 1 y 0, claro. Digamos, el 0,6. Exacto. Ajá, esto que tengo aquí en azul es lo que tengo que calcular, ¿verdad? Que era la probabilidad de que sea 2, de que tenga 2 hermanos o más de 2, ¿verdad? 2, 3 o 4. Entonces, como dice la compañera, 1 es la suma de todas las probabilidades. Si yo a 1 le resto la acumulada de 1 y 0, ¿ya? Acumulada esta, los valores se los quito a 1, ya tengo el complemento, ¿verdad? Es probabilidad complementaria. Entonces, 1, que es la suma de todas las probabilidades, le resto la de 1 y la de 0, me queda 2, 3 y 4. Queda el complemento, ¿verdad? Entonces, aquí sería 1 menos la acumulada hasta 1, ¿verdad? Esta acumulada menos D tiene la de 1 y la de 0. Eso me da punto 4. Que era este resultado, ¿verdad? Que nos dio aquí con la probabilidad simple. Me avisan si vamos bien. Si repito. Si lo volvemos a explicar. Profe, ¿puedo volver a explicarlo, lo de la acumulada? Ujú. Gracias. Aquí me están pidiendo la probabilidad de X mayor o igual que 2. Entonces es mayor o igual que 2 sería que sea 2, que sea 3 o que sea 4. Como aquí yo tengo la acumulada menor y no mayor, ¿verdad? Entonces puedo trabajar con la probabilidad complementaria, que sería 1, que es la suma de todas las probabilidades. Le quito la de 1 y la de 0, que es esta que tengo aquí sumada, ¿verdad? Aquí tengo la de 1 y la de 0. Entonces, 1 menos la acumulada de 1 y 0, eso me da 2, 3 y 4. Me da esta probabilidad de aquí, la suma de estas probabilidades simples. Ok, gracias, profe. Mucho gusto. La que sigue. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que tenga menos de 2 hermanos? Menos de. Ok. ¿Qué sería menos de 2? Profe, sería la acumulada de 1. Exacto. Menor o igual que 1. Es una variable discreta, entonces el número que está antes del 2 es el 1. Porque no hay valores intermedios ahí entre 1 y 2, porque la variable es discreta. Y esa ya la teníamos por ahí acumulada o calculada, perdón. Esa punto. Se va a anotar aquí. ¿Y la otra? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga entre 1 y 3 hermanos?
1. Entre 1 y 3, entonces voy a quitar aquí los colores. Entre 1 y 3, o sea, que tenga 1, 2 o 3, que tenga estos, ¿verdad? Eso es lo que tengo que calcular aquí. ¿Cómo lo hago con las acumuladas? Vean lo que tengo que calcular. Tengo que calcular esto. Si tuviera las simples, lo que hago es sumar, ¿verdad? Que tenga un hermano, que tenga 2 o que tenga 3. Es un O. Es un evento, son eventos excluyentes. Suma de puntos A la 66. acumulada, Sí, dígame. profe, Sí, dígame. a la acumulada de 4 le resta la acumulada de 0. La acumulada de 4, ¿por qué de 4? porque es... Ah, no. Es de 1 a 3 hermanos. A la Ajá. acumulada de 3, De 3, exacto. le resta la de 0. El resto la 0. Ok. ¿Están de acuerdo? María José era la que estaba hablando. Sí. Sí, profe. Ok. Entonces eso sería la acumulada de 3, le quito la acumulada de 0 y es una punto 6667. Muy bien. Profe, ¿por qué es que la última se hace así? No entendí. Ajá, tengo que calcular esto que está aquí en azul, ¿verdad? Porque dice que la probabilidad de que tenga entre 1 y 3 hermanos, es decir, que tenga 1 o que tenga 2 o que tenga 3, ¿verdad? Recuerdan que lo sumaban, ¿cierto? Sí. Ajá, entonces, yo la puedo hacer con las acumuladas. Yo puedo decir, bueno, que sea menor o igual a 3, estoy incluyendo la de 3, la de 2, la de 1 y la de 0. Pero me están diciendo que empiece en 1, ¿verdad? Entonces tengo que quitarle los que no tienen hermanos, tengo que quitarle la de 0, ¿verdad? Porque aquí me está delimitando un rango, entonces me está diciendo entre 1 y 3. Entonces hago la acumulada hasta 3 menos la acumulada en 0. Ah, ok, ya entendí, gracias. Sí, ok, mucho gusto. ¿Los demás estamos bien? Sí, profe. Sí. Ok, entonces todo lo que vimos anteriormente es la parte de eventos no excluyentes, ¿verdad? Ahora, perdón, la parte de eventos mutuamente excluyentes, que es que no pueden ocurrir dos al mismo tiempo, ¿verdad? Yo no puedo decir que una persona tiene un hermano y dos hermanos, o sea, o tiene uno o tiene dos. No pueden ocurrir las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, lo que vimos anteriormente, la regla de la adición, la regla de la multiplicación, la probabilidad complementaria, es para eventos mutuamente excluyentes. Ahora vamos a ver los eventos no excluyentes. Estos son eventos que sí pueden ocurrir simultáneamente, ¿verdad? Entonces, los podemos clasificar en una tabla cruzada o tabla de contingencia o tabla bivariada, en donde tenemos una característica en las filas y una en las columnas. Ahí vamos a calcular las probabilidades conjuntas y las probabilidades marginales. Y esto que les pongo aquí es sumamente importante. Dados dos eventos no excluyentes, si se suman las probabilidades marginales, se debe restar la probabilidad conjunta. Entonces, para que lo tengan por ahí subrayado, ¿verdad? Bueno, ya ahí se los puse en negrita. Porque es muy importante que tengan en cuenta que cuando los eventos son no excluyentes, entonces en la regla de la adición o de la suma, sumamos dos probabilidades marginales, pero debemos restar la conjunta. Ok, entonces voy a dar dos definiciones más y ya les indico cómo son las probabilidades marginales y conjuntas, que son lo que les acabo de mencionar. Vamos a calcular también con estas tablas cruzadas o eventos no excluyentes lo que es la probabilidad condicional, que dice que es la probabilidad de que en un subconjunto de casos favorables a un evento A se presente otro evento de interés B.
Entonces, este evento es el que conozco, ¿verdad? Este es el subconjunto de casos favorables, ¿verdad? De hecho, esto se lee probabilidad de A dado B. Entonces, lo que conozco es B. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A? Entonces, lo que voy a hacer, el cálculo de la probabilidad condicional es la probabilidad conjunta entre la probabilidad marginal de que ocurra ese evento de interés. Y después tenemos lo que es la independencia, ¿verdad? Yo puedo demostrar que dos eventos son independientes cuando se cumple esta igualdad, ¿verdad? Si la probabilidad conjunta es igual al producto de las probabilidades marginales, entonces se dice que los eventos son independientes, ¿verdad? Dos eventos no excluyentes son independientes si la probabilidad de ocurrencia simultánea es igual al producto de las probabilidades marginales, ¿verdad? La probabilidad de que un evento ocurra no altera la probabilidad de que ocurra otro evento de interés. Ok, entonces vamos con un ejemplo. Dice que es la distribución de los estudiantes de estadística, de un curso de estadística según provincia de residencia por sexo, septiembre de 2018. Entonces tenemos ahí las 4 provincias y el sexo. Ahí están las probabilidades conjuntas señaladas en azul, que son la probabilidad de ocurrencia de los dos eventos al mismo tiempo, y las probabilidades marginales señaladas en rojo, que es la probabilidad de ocurrencia de cada evento por separado. Entonces, lo que está en rojo es como si fueran eventos mutuamente excluyentes, es decir, ¿verdad? Que viva en San José o que viva en Alajuela, no puede vivir en los dos lados al mismo tiempo, ¿verdad? Por eso se dice que son mutuamente excluyentes. Pero yo sí puedo hacer la conjunta entre las dos características. Yo puedo decir hombres que vivan en San José. Bueno, es esta probabilidad de aquí, punto 3529. Vean que aquí está 1, ¿verdad? La suma de todas las probabilidades, o bueno, 100% si lo quieren ver en términos de porcentajes. Entonces, todos estos valores que están aquí en azul son probabilidades conjuntas, y la probabilidad de ocurrencia de cada evento por separado son las probabilidades marginales. Entonces, dice la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante resida en San José? ¿Cuánto es esa probabilidad? 0,61. Ajá, 0,6176. Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante sea hombre y viva en Alajuela? 0,1471. Ajá, hombre y de Alajuela, punto 1471. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante que vive en Cartago sea mujer? Este es un caso de probabilidad condicional. Ya sabemos que la persona es de Cartago. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? ¿Cómo calculábamos la probabilidad condicional? ¿Qué decía la formulita? Probabilidad de A dado B. Dice que es la probabilidad de A y B, de que sucedan los dos al mismo tiempo, entre la probabilidad de B. Entonces definamos quién es A y quién es B en este ejercicio. Dice probabilidad de que un estudiante que vive en Cartago sea mujer. ¿Quién Profe, es A? la probabilidad B es la que nos dan. Ajá, la que se conoce, el subconjunto favorable sería que vive en Cartago. Ah, ok. Entonces, ¿cómo la pongo? Probabilidad de que sea mujer, dado que vive en Cartago, ¿verdad? Eso es lo que me están preguntando ahí. Entonces sería mujer y de Cartago entre probabilidad que sea de Cartago, ¿cierto? Aplicando esta formulita de probabilidad condicional. Les pongo la fórmula, va a ser muy rápido. Cartago. Ujú. Sobre la probabilidad de que viva en Cartago. Ajá, es la conjunta, ¿verdad? A sería mujer, me dice, ¿quién me estaba hablando? Daniela era. Sí. Ajá, entonces A sería probabilidad de que sea mujer. Sí. B sería la probabilidad de que sea de Cartago. Entonces, la probabilidad de que sea mujer y de Cartago, ¿verdad? Esta es la conjunta. Esto es un Ah, ok. y, esto es de las dos al mismo tiempo.
porque como son eventos no excluyentes, entonces aquí es la probabilidad conjunta, la probabilidad de ocurrencia de ambos, entre la probabilidad de que sea Cartago. Ujú. Ah, ok, gracias. ¿Cuánto sería esa probabilidad? Entonces sería 0,0294 entre el total, Profe, que sería 0,588. Ajá, ajá, muy bien. ¿Cuánto nos da eso? Sí, ¿alguien más iba a preguntar algo? Mientras la compañera hace el cálculo. No. Da 0,5. Vamos a ver. Ajá. Sí. 0,0294 entre 0,0588. Eso da 0,5. Muy bien. Profe, ¿podría volver a poner cuadros? Que Sí. me quedé un poquito confundida. El cuadro. Ujú, Son las mujeres de Cartago. ujú. No, me perdí. Ajá, estamos haciendo, ajá, mujer y que sea de Cartago, que cumplan las dos al mismo tiempo, es esta, ¿verdad? Ajá. Mujer y de Cartago, 0,0294, entre la probabilidad de que sea de Cartago, porque ya conocemos que la persona es de Cartago. Entonces, el denominador es lo que ya conocemos, o sea, esto. Ajá, se utiliza solo Cartago, digamos, Se no utiliza el total. Ajá, exacto. Ajá, ok. exacto. Sí, ya, Y claro. arriba la conjunta, mujeres y de Cartago. Ujú. Ok, Ujú, listo. muy bien. Y la última dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre o viva en San José? Vamos a ver cómo hacemos eso. Que sea hombre o viva en San José. ¿Qué hacemos? ¿Alguien me ayuda ahí con el cálculo? por, ¿De hombres? por el total de personas que viven en San José. ¿Por? Mm, ¿Están de acuerdo? No es más. No sé, díganme ustedes. Sí, más. Más. Independiente, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuánto sería ese resultado? Hombres de San José, ¿cierto? Eso es lo que me están diciendo. No, el total de hombres no sería. El total de hombres. De hombres, Esta. ajá, Ajá. sí. Más el total Más del que vive en San José, sí. en San José. Ajá. ¿Cuánto nos da eso? Profe, da 1,2058. 2058. ¿A todos les dio igual? A mí también. Ah. Igual. ¿Y les parece que ese resultado está correcto? No, porque se No. pasa de 1. No, Exacto. tiene que dar uno. Profe, es que están contando los hombres de San José dos veces, en el total de hombres y en el total de personas de San José. Ujú. Entonces, como ni el total de hombres más las mujeres que viven en San José. Ujú. Sí, más o menos. Ok, tiene razón el compañero que nos acaba de dar esa explicación, ¿verdad? Aquí yo estoy sumando todos los hombres, independientemente de la provincia, ¿verdad? Entonces estoy sumando este valor, .3529, más este, más este, más este, y al final tengo este resultado, que son todos los hombres. Pero para acá, en San José, ¿verdad? En las filas, estoy sumando a los hombres y estoy sumando a las mujeres. Entonces, efectivamente, este valor lo estoy sumando tanto en las filas, en San José, como en las columnas. Por eso es que lo tengo que restar. Entonces, sumo estas dos, que fue lo que ya hicimos, y le restamos este. Pongámoslo en rojo. Restamos este. Sí, ahora da un número más normal. ¿Cuánto nos da? 0,8529. Ajá. Vamos a revisar el resultado. Ujú. Ujú. Y esto hace referencia a la nota que les puse aquí en negrita. Dados dos eventos no excluyentes,
Si se suman las probabilidades marginales, se debe restar la probabilidad conjunta. Porque como menciona el compañero, ¿verdad? La estamos sumando dos veces. La estamos sumando hacia las filas y la estamos sumando hacia las columnas. Entonces este valor, que es la conjunta, hombres y de San José, lo resto. Lo tengo que restar. Siempre y cuando hagamos eso, ¿verdad? Estamos sumando dos marginales, esta y esta. Entonces restamos la conjunta. ¿Hasta aquí alguna duda? Hacemos este ejercicio. Sí, La, digamos. la primera era la probabilidad de que fuera A. Ah, que A era licenciatura, era así, ¿verdad? Es que no puse aquí los eventos. Ajá, sí, A licenciatura y B que tenga 5 años o más. Okay. 5 años. Ok, muy bien. Entonces la primera decía de que tenga licenciatura. ¿Es así? La probabilidad de A, ¿cuánto les dio eso? 0,5750. Ajá, aquí lo que hice fue calcular todas las probabilidades, ¿verdad? Lo que hice fue dividir cada uno de los casos de cada categoría, tanto las conjuntas como las marginales, entre el total general, ¿verdad? Así es como calculamos ahí las probabilidades de eventos no excluyentes. Punto 5750 la primera. La segunda. No sé bien cómo se lee, pero es la probabilidad de A por B, digamos, de AB. De A y B al mismo tiempo. Ajá. Ajá. Sí, exacto. Ok, entonces esa sería una conjunta. ¿Cómo le hicieron? ¿Cuánto les dio eso? Yo multipliqué la probabilidad de que sea A por la probabilidad de que sea B. Pero ya tenemos aquí más bien, es que es la probabilidad de que se den los dos eventos al mismo tiempo. La multiplicamos cuando son excluyentes, pero aquí son no excluyentes, se pueden dar los dos. Entonces, Yo pensé que era 40, pero no sé si está ahí. Que tenga Porque- licenciatura y que tenga 5 años o más. 40 entre qué? 40 entre es un dato 200. absoluto. Ajá. 40, ¿qué es este? Sería, ¿verdad? 5 años o más y licenciatura. Aquí se dan las dos cosas al mismo tiempo. En esta que estoy señalando aquí, ¿verdad? Que sí, sería 40 entre 200. Esa es la división que tengo aquí. ¿Vamos bien hasta ahí? Chicos, chicas. Profe, Sí. Ok, la siguiente. La C dice que es la probabilidad de A o B. A o B, así. A o B. Ok. A o B, entonces, ¿qué hago ahí? A es licenciatura. A, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le hicieron? ¿Acaso están ahí? ¿No están ahí? ¿Cómo está? ¿Quiénes están? Es la probabilidad de que tenga licenciatura más la probabilidad de que tenga 5 años o más. Menos la probabilidad de que tenga las dos juntas. Ok, entonces licenciatura más 5 años o más menos la conjunta. Así. Sí, bueno, eso creo. Ok, ¿de acuerdo con la compañera? Sí, profe. Eso les dio punto 7250. Muy bien, vamos con la que sigue. Creo que es Henry el que me está leyendo las opciones.
Sí, sería la probabilidad de que no sea A, de la No rayita arriba, digamos. No A. ¿Ok? Ujú. Que no sea A. Eso es complementario. Entonces sería 1 menos lo que Y sea la A. probabilidad, ajá. Exacto. Y entonces sería esto. 1 menos A es licenciatura. Entonces sería de que no sea de licenciatura, ¿verdad? O sea, de que sea maestría. Punto 4250. Muy bien. La última, pues, con la que estaban sufriendo, ¿qué decía? A slash B, no sé cómo se dice. Dado. Ajá, el Ah, slash dado, sí. Ok, A sí. dado B. Entonces, dice que sea, A era licenciatura, entonces probabilidad de que sea de licenciatura y tenga 5 años o más entre la probabilidad de que, B es la que conozco, de que tenga 5 años o más. Entonces sería licenciatura y 5 años o más entre 5 años o más. A dado B. Eso significa probabilidad de que tenga licenciatura, dado que, o sea, ya se sabe que tiene 5 años o más de experiencia. Esa es la que conocemos, esa es la que va en el denominador. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de licenciatura? Entonces es la probabilidad conjunta, que se den los dos eventos al mismo tiempo, entre la probabilidad marginal. ¿Sí? Punto 5714. Y creo que había un segundo ejercicio en ese mismo. Primero se dividía en todo esto y el segundo. Henry, se me fue. Ah, perdón. Es que no lo apunté, pero creo que era que si los datos A y B son estadísticamente independientes. Si mal no Ok. recuerdo. Ajá. A y B independientes. Ok, ¿cómo probamos independencia? La independencia la probamos si el producto de las marginales es igual a la probabilidad conjunta. Entonces las marginales serían A por probabilidad de B y la conjunta es la probabilidad de AB. Entonces, de que sea licenciatura y 5 años o más, es este valor. ¿Ya? Y aquí sería, bueno, voy a ponerlo aquí abajo. Y aquí sería un igual, pero un igual con un signo de pregunta, ¿verdad? Porque yo no sé si eso es igual o no, eso es lo que quiero demostrar. ¿Verdad? Si esa probabilidad conjunta de A y B, probabilidad de A y B, es igual, o no es igual, no lo sabemos, a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces la probabilidad de que de A era licenciatura y la probabilidad de B es 5 años o más. Entonces voy a bajar aquí este valor, 0.20. ¿Esto es igual o no es igual? No lo sabemos, ¿verdad? Aquí el símbolo a la multiplicación de esta por esta. ¿Es igual o no es igual? No. ¿No? No. No son iguales, entonces significa que no son independientes. La probabilidad de ocurrencia de uno influye o afecta la probabilidad de ocurrencia del otro evento, ¿verdad? Los años de experiencia, en este caso 5 años o más, se ven afectados si es de licenciatura o maestría. Estos eventos no son independientes. Aquí ponemos, no son independientes. ¿Por qué? Porque no se cumple esta igualdad. Cuando no se cumple la igualdad, no son independientes. Y hasta ahí llegaba la presentación o el ejercicio, ¿verdad? No sé si hay alguna duda hasta aquí.